Desde luego el momentum de la economía y de las bolsas está de lo más interesante, aunque todavía continúen en ese proceso un poco ciclotímico con numerosos altibajos que, bueno, pues están dejando a mucha gente con el miedo en el cuerpo y otros con la idea de, a lo mejor, si no entro en estos momentos, me lo pierdo. Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal la bien, semana? De viernes, bien, De estupendo. Viernes, fenomenal. ¿Lunes y el martes hubo descanso? No, a ver, porque yo vivo en Guadalajara, o sea que el crío tuvo que ir al cole, o sea que ahí, de medio vacaciones. Y nos acompaña también hoy Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, buenas tardes. ¿Bien todo? Todo ¿La bien. semana bien? Fenomenal. Va funcionando las cosas y el tiempo nos respeta, el clima. Muy a gusto en Madrid. Funcionando las cosas en la bolsa, lo digo porque algunos días parece que se van a abrir las puertas del mismísimo infierno y al día siguiente, bueno, pues 2-3 bancos dan buenos resultados y tenemos una inyección de optimismo tremenda. Buena parte del año está siendo así, caen un par de días y algún día a veces fuertemente el mercado. El IBEX, además, un poquito peor que los índices europeos. El IBEX parece que está dando vueltas siempre, con los 9.000 puntos, ¿no? La dependencia de los bancos ahora debería ser buena, pero hay días, pues como esta semana, que ha retrocedido bastante. Y bueno, a veces tarda, como está sucediendo esta semana, 2 sesiones en recuperar lo perdido e incluso subir un poco más. Entonces, esta es la tónica que probablemente veamos. Y yo creo que el que tenga un peso de bolsa y lo asuma por nivel de riesgo reducido, sí que es un buen momento para contar con bolsa en cartera. Fernando, ¿crees que es un buen momento? No sé si para entrar, para mantener desde luego, eso claro. Creo que no tenemos la duda, para entrar. Yo diría que depende pues un poco el peso que tenga uno de renta variable en cartera. Yo creo que quizás no es el momento de estar sobreponderado en renta variable, pero el que no tenga renta variable o el que esté infraponderado, yo creo que es un momento aceptable. Tampoco voy a decir que es una ganga los precios que estamos viendo y te lo justifico. Primero por valoración absoluta. Tenemos un equipo de analistas que hace pues, valoraciones fundamentales de las compañías y el resultado es que, si me centro en lo que es el mercado americano, está, yo diría que ligerísimamente sobrevalorado en un 3%, pero eso es prácticamente nada, ¿no? O sea que a nivel de valoración absoluta yo diría que sí, que es un momento aceptable. A nivel de valoración relativa, lo estuvimos hablando pues, hace un par de semanas, yo creo que la bolsa está barata respecto a los bonos. La prueba es que pues, la rentabilidad por dividendo de la bolsa es superior a lo que pueden ofrecer los tipos de interés a largo. Más quizás en Europa que en Estados Unidos, pero en todo caso estamos por encima, ¿no? Es un poco, digamos, un método así rudimentario, pero me vale. En términos absolutos no hay alternativa, es lo que estábamos hablando, y por lo tanto puede ser un buen momento. Y luego, a ver, por técnico, yo creo que sigue habiendo momentum en la bolsa. Si miras los precios están por encima de la media móvil de 52 semanas, es un indicador que suelo mirar mucho. Y no está demasiado caro porque a mí no me gusta, por ejemplo, ver los precios cuando están por encima de 2 veces la volatilidad por encima de esa media móvil, y no es el caso. O sea que estamos en un entorno, yo creo que aceptable para asumir riesgo y especialmente para los que no tengan un peso excesivo en cartera. Bueno, que con todo lo que está sucediendo, la crisis energética, la inflación, el inicio del tapering, Wall Street está a un 3-4% de su máximo histórico. Sí, pero a ver, no es un entorno negativo para la bolsa, incluso la inflación. Si tenemos una inflación moderadamente controlada, me vas a preguntar, ¿y eso qué significa? Bueno, ni demasiado alta ni demasiado baja. Es bueno para la bolsa, es bueno para las acciones, no tanto para los bonos, pero sí para la bolsa. Y el tapering yo creo que se habla tanto que ya está anunciado, ya no cotiza en los mercados, entonces por ahí tampoco veo peligro. Oye, aprovecho, Fernando, no sé si lo he leído hoy o ayer, no sé dónde fue, en Fans People o en alguna otra publicación especializada, que bueno, claro, los fondos ahora mismo de las llamadas boutiques españolas, pues Oros, Advalor, Cobas, claro, están obteniendo unas rentabilidades 30-35% frente a la media de los fondos de inversión de gestión activa de las entidades financieras,
bueno, da una media de 5 o 6%, incluso no pueden batir al IBEX 35. Bien. Explícanos esto cómo se come. Quiero A ver, decir, es ¿qué fácil. está pasando ahí? Es fácil explicarlo. Primero, muchas de estas boutiques invierten pues, parte de su cartera fuera de España. Y como lo mencionaba Guillermo, pues España pues, no ha ido demasiado bien en lo que llevamos de año. Por lo tanto, estar fuera de España pues les ha supuesto pues, un plus de rentabilidad. Y luego es verdad que pues, estamos viendo un retorno del valor, del value, respecto a los índices tradicionales y evidentemente respecto al estilo crecimiento, ¿no? Incluso es verdad que me podrías decir, pero España es un poco value, y es verdad. España pues hay muchos bancos, hay eléctricas, hay petroleras, y es verdad que España pues es un mercado value, pero es verdad que le cuesta ahí pues llegar a las rentabilidades de otro tipo de value, ¿no? Bueno, tenemos al growth con las renovables, un poco, También, por sí, presumir, sí, claro, sí, también. un Sí, sí. Oye, ahora que hablabais de salir al extranjero, tú que visitas de tanto en tanto la pérfida Albión, Reino Unido, Londres, un poco, ¿te has encontrado con todas estas imágenes que hemos estado viendo estos días en la televisión de gente larga los gasolineras a puñetazos? La verdad es que Reino Unido tiene un problema y enseguida lo voy a hilar un poco también con lo que sucede aquí con el sector estratégico de la energía, la OPA de Naturgy, Repsol y Iberdrola, un poco emprendió una gran liberalización, ¿no? de sector energético, el sector ferroviario, por ejemplo, desde que liberalizó el sector ferroviario, bueno, yo creo que los trenes en Londres no llega a ninguna a su hora, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, en Estados Unidos también tienen ese problema, ¿no? Esa privatización de este sector estratégico que ha llevado también a que las empresas pues allí no inviertan, no desplieguen nuevas redes. ¿Poco te has encontrado algo de eso? Ahora mismo están en otra cosa con todo el tema de las gasolineras, el desabastecimiento y la falta de empleo, mano de obra. Pues mira, Fernando, se ha juntado, por un lado, que el efecto salida de la pandemia, igual que ha sorprendido, sobre todo en Occidente, más todavía que en países emergentes, que el proceso de vacunación fue más lento y ellos están todavía en una fase que nosotros ya estamos transitando, hemos transitado y ahora estamos transitando la salida con fuerza de la pandemia en términos económicos, de movilidad y demás. Eso es el primer elemento, más allá de Brexit y demás. Cuando tú tienes una demanda anestesiada durante meses a causa del COVID, de repente hay un salto, y más en Reino Unido, que el salto dentro de lo que es el continente europeo, pues se produjo ya hace meses, quizá por menos cuidado que en la Europa continental. Pues se nota y de repente se han visto con que el fenómeno global del desabastecimiento les está afectando más. ¿El desabastecimiento a qué se debe? Pues en parte a lo que acabo de describir y en parte pues a algunos materiales especialmente sensibles en su producción, como es el famoso tema de los chips, pero no es el único, hay bastantes materiales. Y eso se une al costo del transporte. El costo del transporte, sobre todo marítimo, no olvidemos además que Reino Unido es una isla, se han crecido enormemente. Algunos índices como el Deriváltico o el Harpex que miden el coste de llevar los fletes. los fletes y demás, llevar contenedores, bueno, han doblado en términos interanuales, es tremendo, es muy llamativo. Entonces, sumas a eso, además, el coste de energía, gas natural, básicamente, petróleo también, pero gas natural ha más que doblado en el año cotización, y crea un totum revolutum que te lleva a que algunos problemas se exacerban. Uno de ellos es el tema de la gasolina en Reino Unido. Sí, pero claro, ahí están los medios de comunicación un poco sensacionalistas. Ya tenemos, ya salió. Ya y las redes sociales, digo tipo sensacionalista, felizmente estamos en un medio de comunicación más que honorable. Pero claro, si a ti te dicen, yo además escribo dentro de poco sobre este tema y te dicen, como pasó en España en el COVID, el papel higiénico se acaba. Ajá. ¿Qué hace la gente? Sí. Comprar papel higiénico, a más barato. Y entonces se acaba, claro que se acaba. Pues la gasolina está sucediendo lo mismo, ¿no? Los mensajes han llevado a colas en las gasolineras, en algunas pues ha habido peleas y demás, pero hay reservas. Pues sí, el ministro de Transporte, de hecho, inglés, pues lo dice de vez en cuando, dice,
ahí tiene un problema Reino Unido, su gobierno, su política de comunicación y la cabeza, para empezar, de Boris Johnson no es precisamente, digamos, no transmite precisamente tranquilidad en momentos como los de ahora. No hay ninguna crisis extrema de desabastecimiento, sí hay un coletazo más fuerte de la crisis global que está sucediendo en Occidente por una salida muy fuerte del COVID y de los factores que he descrito. Hablemos de la energía también en España. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo el tema de Naturgy, porque este parece que tan solo es uno de los primeros capítulos de una historia que todavía está por escribirse, pero hoy mismo leía en Expansión que los principales accionistas de Repsol, por primera vez en la historia, ya son extranjeros. Repsol, en Naturgy ya va a haber 3 fondos de capital riesgo que van a controlar el 51-52%. Aíslan un poco a la Caixa, que sigue siendo el abanderado, con el 26%, y por otro lado en Iberdrola, ahora no me lo sé de memoria, pero bueno, está en BlackRock, está el Banco de Noruega, está el Fondo Soberano de Qatar y creo que también Cuchabank, que es un poco, poco a poco la luz empieza a quedar en manos extranjeras. Lo digo porque aquí también siempre ha habido mucho debate sobre si era necesario privatizar un sector estratégico, ponerle más trabas, si el gobierno ha sido demasiado liviano a la hora de imponer unas condiciones quizás demasiado laxas, o así lo opinan algunos. IFM, estamos hablando de un sector estratégico. Hay otros países, pues bueno, el Reino Unido no es el mejor ejemplo, desde luego, pero Francia o Alemania cuidan mucho esos sectores. Sí, pero... Y no se les acusa de intervencionismo o de países comunistas, ¿no? Sí, pero yo como inversor, a ver, me da igual si el capital es español o extranjero. Yo lo que quiero como inversor es que la compañía esté bien gestionada. Si acaso, si busco el dividendo, pues que reparta dividendo de forma consistente en el tiempo. O sea que la identidad o el DNI del... Perdona que te interrumpa, Fernando. ¿Qué experiencia tienen CVC, GIP o IFM en el sector eléctrico? Probablemente poca, ¿no? Probablemente ninguna, pero eso no impide para que la compañía pues se gestione, salvo si cambian toda la estructura organizativa de la compañía, que no sé si quieren hacerlo o no, pero yo creo que en principio, y visto desde lejos, ¿no? Porque yo tampoco conozco todos los detalles del caso, en principio diría que me da igual si el mayor accionista es el fondo noruego o el fondo de Singapur. Ellos invierten en función de una serie de criterios y además yo como empresa pues me gustaría que el fondo noruego me comprara, porque tienen pues unos criterios ahí especialmente muy orientados hacia la sostenibilidad y todo esto, pero no lo veo como un impedimento desde el punto de vista del inversor, ¿no? Del pequeño inversor. Hasta cierto punto me da igual, o incluso me gustaría que compraran más acciones de la compañía, porque eso pues hasta cierto punto pues tiene una connotación positiva. Lo malo es que un gran fondo de este tipo pues deshaga posiciones en una compañía y ahí sí que puede haber problemas para la propia compañía. A eso me refería un poco. Al ser el único operador gasista, pues luego, pues oye, pues IFM, CVC o GI pueden decir en un momento dado, pues nos vamos y troceamos la compañía. Sí, pero en un sistema como el que tenemos, en general en todos los países europeos y en los países anglosajones, el problema es el sistema, es decir, la regulación del sistema. La regulación del sistema bien se está mostrando, mal que nos pese estos últimos meses, pues que está al albur de unos planteamientos políticos, en este caso del gobierno actual español, que crean una incertidumbre absolutamente innecesaria y que encima están pueden mermar las cuentas de resultados de los operadores. Atención, las cuentas de resultados es inversión. Claro. Esto es como otras veces que hablamos que esta empresa privada gana mucho. Sí, hombre, pero hay que exigirle que mantenga bien el sistema, en este caso de distribución energética. Mal que nos pese también, hay veces que nos entra energía de Francia. Eso sí que es grave. Especialmente porque en Francia tiene una cuota muy alta de producción de energía nuclear que puede regular y necesitamos esa energía porque nuestro sistema de pool no nos abastece, al menos a todo el territorio español. A ver,
para mí eso es lo importante, tenerlo claro, tener una seguridad jurídica y tener especialmente un marco regulatorio de cara a años y a futuro. Luego, que entren unos inversores u otros, ¿qué le ha pasado a Endesa con Enel? No ha pasado nada. Endesa está ahí y tranquilamente. ¿Qué pasa a una empresa por tener un socio, en este caso canadiense, ¿no? Bueno, Endesa no ha pasado nada hasta cierto punto. Enel ha descapitalizado Endesa. Todo el dividendo se lo lleva Enel y la inversión que tenía que haber realizado a lo mejor Endesa. ¿Tú crees que no lo ha realizado? Yo creo que no. Bueno, yo creo que no. La bolsa no dice lo mismo, porque el comportamiento en bolsa de Endesa es que Endesa paga mucho dividendo. Francamente favorable. Bueno, pues algo vinarán, ¿no? Pese a tener a un accionista extranjero. Pero de verdad, los accionistas extranjeros, mira, los grandes fondos, el CVC que habéis citado, bueno, pues mira, CVC, ¿qué le interesa más? Que la compañía vaya bien. ¿Por qué? Porque se está jugando su dinero como buen inversor. Si quiere tener un retorno, va a estar controlando no solo la buena gobernanza de la compañía, sino además lo que es que en este caso los sistemas de producción energética sean razonables con la tecnología y va a invertir en ello para hacerlos más baratos y que la distribución sea más eficiente. Si eso pasa con inversores españoles, con inversores extranjeros, a mí me da igual. Yo prefiero estabilidad en el accionariado. Las famosas golden share que ha habido, pues, y sigue habiendo de vez en cuando en Europa y demás, están abocadas al fracaso. No es que sea de sistema más capitalista o más comunista, es simplemente un elemento que perturba el buen funcionamiento del mercado de valores, en este caso, y del mercado en general de compañías mercantiles que se dedican en el sector eléctrico de verdad a hacer las cosas bien con gente. España es de los países europeos con mayor nivel de ingenieros que hay. Entonces, se hacen las cosas bien, aunque, ya digo, el problema para mí no son los accionistas, es el riesgo regulatorio. Y ahora estamos en una fase de que el riesgo regulatorio ha tomado cuerpo, sin duda para mal, y vamos a ver cómo vienen dadas. Pero en definitiva, el objetivo de estos grandes fondos es el mismo que el tuyo. Tú cuando inviertes en acciones, ¿qué quieres? Pues obtener una rentabilidad. No es si te gusta más caras en un momento dado. Evidentemente, a ver, no hay que esconder la mano. Ese es el objetivo principal de toda inversión, obtener rentabilidad. Como tú cuando inviertes en acciones, y lo mismo para estos fondos, quieren rentabilidad. Pero estamos hablando de sectores estratégicos. Delicados. Ejemplo, sí, solo de la energía, el sector de las telecomunicaciones o el sector del armamento. Estados Unidos, que es el país más liberal del mundo, perdonadme, pero yo no me lo imagino dejando que entren, por ejemplo, inversores chinos a comprar sus empresas de armamento. Pienso, ¿eh? Quiero decir, un poco distinto. Sí, quiero decir que hay muchas veces que se nos llena la boca un poco a decir, no, aquí hay que liberalizar todo y, oye, el libre mercado, absolutamente las mismas reglas del juego para otros, pero yo intento poner el acento en determinados sectores que no es que el debate yo lo esté provocando, generando aquí en España, sino que en Francia y en Alemania, que no son países precisamente sospechosos de tener una ideología comunista, pues sí, pero así lo deciden. Para eso necesitas un buen regulador, que como su nombre indica es el que regula el mercado. Teniendo un buen regulador, pues evitamos ese tipo de problemas. O sea, tú puedes tener como accionariado principal pues el Estado español, pero si lo gestiona mal es que tenemos otro problema. El problema es que la empresa, como decía Guillermo, pues funcione bien. Y si no funciona bien, pues es el trabajo del regulador, pues el solventar los posibles problemas que ve. Sí, y mirar más de verdad a que el proceso de producción de energía, que al final pues ahora tenemos varias fuentes, las renovables cada vez más protagonismo, bienvenida, y su distribución sean eficientes. A partir de ahí, pues hombre, es relevante que si un accionista tiene presencia en el Consejo de Administración y está coartando, por ejemplo, las inversiones en impulsar una línea importantísima cada vez más, como son las renovables, pues que eso el gobierno pueda hacer una llamada de atención e incluso vía normativa condicionar o impulsar ese tipo de inversiones, bienvenido. ¿Por qué? Porque creemos que bien analizado es el futuro. Entonces, eso llevará su camino. Otra cosa es la tarifa. La tarifa, que es el gran debate ahora de los medios de comunicación en España, por supuesto el gobierno ha afectado por ello,
No nos olvidemos la tarifa, pues entre costes tarifarios ligados al régimen, al déficit tarifario, costes de transición ligados a renovables e impuestos, pues te vas a acercar al 70%, algo más de 2/3. Entonces, señores, el gas natural ha doblado de precio, que es las centrales de ciclo combinado y demás, todavía sigue siendo clave en la producción. Y además es una clave segura porque el sol no siempre sale y el viento no siempre sopla. Entonces dices, bueno, pues tengo una dependencia tal y no tengo petróleo ni gas, no lo traemos de Argelia. Entonces, todo eso lo juntas y dices, la energía se ha encarecido, la gente está enfadada porque paga más tarifa, pero realmente de la tarifa que paga 1/3 se debe a esos factores objetivos. Los otros son objetivos pero dependientes del gobierno y gestionables por el gobierno. Entonces hay que verlo todo, ¿no? El gobierno está vendiendo que va a limitar los beneficios de las compañías eléctricas. Pues limítelos usted, pero si eso va a mermar las inversiones, me parece muy mala medida. Correcto. Guillermo Santos, de iCapital, y Fernando Luque, de Morningstar. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Además, así que me pongáis también en mi sitio, si es que en algún momento me desvío. Por favor. Pero buen fin de semana. Igualmente, hasta la próxima semana. gracias. Que vaya muy bien. Hacemos una pausa, seguimos en Ponte en Acción en Negocios Televisión y enseguida Días de Trading. Hoy con David Galán y Javier Alfayate. Hasta ahora.